Bueno, vamos regresando de haber participado en el taller. Voy a recordarles de en qué consistía el enunciado del taller para que podamos retomar el trabajo del modo más fluido posible. A ver, este taller va como complemento al taller que habíamos diseñado anteriormente. El taller en el que estuvimos trabajando antes consiste en diseñar el sistema de información de gerencia para una empresa textil. Entonces, como parte del taller anterior de proponer el diseño de un sistema de información de gerencia, pues surgió la evidencia, fue notorio que necesitamos saber distinguir cuáles son ah, aquellos grupos de información críticos, cuáles son aquellas porciones de información a las que debemos considerar las críticas, porque el sistema de información de gerencia lo que debe garantizar es que el gerente pueda contar con información verdadera y oportuna para la toma de decisiones. Información oportuna y verdadera para la toma de decisiones. Eso es lo que debe garantizarte el sistema de información de gerencia. Una vez que puedes contar con ambas cosas, entonces ya puedes pensar qué vas a hacer con ello. Hay distintos modos de manejar la información. Cómo manejar la información es un tema que vamos a tratar más adelante. Requiere de herramientas y esa sincronización entre la información, el tratamiento que se le da de información por medio de las herramientas y las decisiones a las que se llega de tratar con ambos elementos, a eso lo constituye el sistema de gestión. El sistema de gestión puede interpretarse como algo complejo. Suele ser difícil asimilar de buenas a primeras qué es un sistema de gestión, pero si lo vamos viendo por partes, puede facilitarse mucho a entenderlo, a comprenderlo e incluso a planificarlo e implementarlo. Así es que leamos nuevamente el texto que corresponde al enunciado para el taller de esta mañana. El enunciado dice: determinación de información crítica para para el Departamento de Producción del sector de confección textil. Determine cuál es la información crítica que deberá manejar el operario de confección de prendas textiles, es decir, los cortadores, las confeccionistas. Determine cuál es la información crítica que debe manejar el supervisor, tanto el supervisor de corte como el supervisor de confección. Determine cuál es la información crítica que debe manejar el jefe de producción, quien maneja tanto las áreas de corte como las de confección. Determine cuál es la información crítica que debe manejar el gerente de producción. La primera duda que ustedes debieron haber resuelto mientras estaban desarrollando el taller es: ¿cuál es la responsabilidad fundamental de cada uno de estos cargos? ¿Cuál es la responsabilidad fundamental del operario de corte, la responsabilidad fundamental del supervisor de corte? ¿Cuál es la responsabilidad fundamental del jefe de producción y cuál es la responsabilidad fundamental del gerente de producción? Primero, resolver esa inquietud era de lo más importante y a partir de eso, pues podías resolver las preguntas: qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacerlo, cuándo se tiene que hacerlo, con qué frecuencia se tiene que hacerlo. Respondiendo esas preguntas empiezas a tener una idea más clara de cuál es la información crítica que se maneja en medio de todo el proceso. Para poder efectuar de mejor manera este taller, les di como pauta que busquen en Google eh, bajo el criterio de búsqueda máquinas de confección. A ver, ¿qué máquinas se utilizan en la industria textil? Chequeando cada una de estas máquinas, pues te va surgiendo una idea más clara si es que tú nunca has participado pues en la industria textil. Una máquina tenedora de telas, así por ejemplo, es una máquina. A ver, la tela viene en rollos, ¿sí? Las máquinas que fabrican telas
A la final las envuelven en rollos y esta es la máquina que fabrica telas. Ahora vamos a ver la máquina tenedora de telas. La máquina fabricante de telas, pues, usa muchos hilos. Esos hilos son chupados por la máquina y al final da como resultado, pues, rollos de tela. ¿Sí? Al final sale como que fuera una impresora, rollos de tela. Esos rollos de tela necesitan ser extendidos sobre una mesa, como esta, una mesa de corte, es una mesa larga. La tenedora de tela es una especie de trípode, es un soporte que tiene un eje. Tú colocas el rollo de tela en ese eje y empiezas a extender la tela a lo largo de la mesa. El final de la tela lo ajustas y empiezas a mover sobre unos rieles que tiene esta máquina. Esos rieles le permiten moverse a la tenedora de tela a lo largo de toda la mesa de corte. Y el trabajo de los operarios es colocar el rollo en la tenedora de tela, asegurar el principio de desenrollar la tela y asegurar el principio de la tela en el un extremo de la mesa y llevarse este soporte junto con la que lleva la tela a lo largo de toda a lo largo de toda la mesa. La mesa va quedando llenita de tela. Y sobre eso, pues, puedes hacer el corte. ¿Ok? Entonces, ahí ya tienes una idea, una imagen de cómo funciona la tenedora de tela. Existen unas que son electrónicas y unas que todavía son mecánicas. Todo depende de la capacidad de producción y la capacidad de inversión que tenga la empresa, pues, donde estás sirviendo. Las tijeras para tejidos. Bueno, una tijera para tejidos, pues, no se supone que debería darte mucho lío imaginarte, pues es una tijera que puede ser muy robusta. Ok, la primera respuesta fueron tijeras quirúrgicas, por lo visto, para tejidos humanos, para tejidos textiles. Hagamos la aclaración. Ya, eso es más apropiado. Unas tijeras robustas. Pero no conforme con eso existe otro tipo de materiales. A ver, las mesas de corte ya les mostré anteriormente. La máquina de Ender para textiles. No todas las empresas manejan maquinaria así de grande. Algunas simplemente se especializan en asuntos más específicos y quienes llegan a tener las máquinas más grandes, pues suelen ofrecer sus servicios a las empresas a quienes se les dificulta pues abastecerse de todo este tipo de maquinarias. Las cortadoras verticales, esas suelen ser mucho más comunes. Sobre las telas que están en la mesa extendida, pues tú usas una cortadora vertical, que es un motor que tiene un motor ubicado en la parte superior. En la parte media hay una agarradera para la mano derecha o izquierda y ese motor permite que va unido a una cuchilla en vertical que sube y baja muy rápido. Esta máquina tiene una superficie plana que le permite pararse sola sobre una superficie plana, un tubo que le une a la base con el motor y la agarradera y sobresaliendo una cuchilla plana que es realmente muy cortante y puede cortar cientos de telas al mismo tiempo. Ahora, además, eso respecto al departamento de corte. El departamento de corte necesita la mesa de corte, la extendedora de tela, necesita la cortadora vertical. En cambio, el departamento de confección necesita múltiples máquinas de coser. La básica es la recta. La máquina de coser recta posiblemente es la que se ubique en que haya tenido su abuelita, su mamá, su papá. Singer, una máquina muy popular, pero las que ven en pantalla este rato son caseras. Ya, las máquinas de coser industriales, esta Brother, por ejemplo, ya tiene una configuración mucho más industrial y no son las rectas. Las máquinas de coser modelo recta, es más, en el sector de la confección textil suelen tener más preponderancia, suelen ser más populares las máquinas de coser las máquinas overlock. Si se dan cuenta, la máquina overlock es más compacta que la recta. Puede poner más carretes de hilo. Dependiendo del modelo que obtengas, pues pueden ser más o menos automáticas. ¿Sí? Pueden tener más o menos funciones, incluso configurables.
Suelen ser máquinas muy robustas. Esta máquina Juki, pues bueno, Juki es una marca igual muy popular en este rubro de las máquinas overclock. Existe una variedad mucho más grande de máquinas que no vamos a profundizar porque este no es un curso especializado. Simplemente estamos dando pauta para que se entienda mejor lo que, bueno, lo que se supone que ustedes debieron haber encontrado para poder determinar cuál es la información crítica para el departamento de producción del sector textil, tanto a nivel de los operarios, de los supervisores, de los jefes de producción y de los gerentes de producción. Conforme este taller, podías desarrollar solo la opción uno o la opción 2. La opción uno y la opción 2 tienen como elemento en común al jefe de producción y al gerente de producción, pero tienen como diferencia en la parte inicial que la una trabaja con los operarios y supervisores de confección y la otra, en cambio, trabaja con los operarios y supervisores de corte, que son departamentos complementarios. Primero, la tela tiene que cortarse y después tiene que coserse. Entonces, corte y confección forman parte del departamento de producción en las empresas de confección textil. Así nomás de simple la cosa. Turno para ustedes. Si han tenido tiempo de reincorporarse, han tenido la oportunidad de recordar en qué consiste, sigan activando sus micrófonos. Empecemos, por favor, con Dayana Belén. Ya han ido recordando cómo fue el planteamiento, cómo fue la consigna. Si es que ustedes no hicieron como ven que acabo de hacer, de ir buscando máquina por máquina, si es que ustedes no se hicieron la pregunta de cuál es el propósito fundamental del operario, cuál es el propósito fundamental del supervisor, cuál es el propósito fundamental del jefe, cuál es el propósito fundamental del gerente. Suena cansado, suena una letanía, pero hay que ser metódico. Y si vas a ser administrador, tienes que manejar lo complejo. Esto es complejo. Y para manejar lo complejo, pues lo divides por partes. Y a cada una de esas partes, a su vez, las subdivides. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un modo de subdividir. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es otro modo de subdividir. Y bueno, ya es su turno de ganarse la calificación del taller de esta clase. Spin Muso Dayana Belén. ¿Qué información crítica genera? ¿Qué opción escogió usted? ¿La uno o la 2? Primero cuénteme eso. Lo sencillito. El de confección Inge. El de confección. Optó por la opción 1. Buenísimo. ¿Y qué encontraste? Conforme a tu exploración, ¿cuál crees que es la información crítica que debe manejar la operaria de confección? Pues confeccionar excelente lo que es, por ejemplo, las camisetas que el cerrado esté correcto y sobre todo que el hilo sea el adecuado para la tela. Conforme a lo que me acabas de decir, confeccionar excelentemente. Confeccionar excelentemente es el objetivo final, es el propósito de la confeccionista. Pero ¿qué información necesita para poder llegar a confeccionar excelentemente? Lo segundo que tú mencionaste, que cierre bien, pues es un criterio de calidad. Cuando tú haces un diseño de una prenda, determinas cuáles son los criterios de calidad, que tienen que cuadrar los puños, de qué dimensiones y en qué sentido tienen que ir las pretinas, qué textura deben tener, cómo deben cuadrar las costuras, aparte del cuello, de la botonera, de la espalda. Esos son criterios de calidad, pero este rato quiero que vayamos un paso antes de eso, eh, un paso por encima de eso. Por encima me refiero a una visión más global, más general, pero un paso antes. La operaria en la mañana llega a su lugar de trabajo y antes de empezar a trabajar hay cosas que debería saber para poder trabajar apropiadamente. ¿Qué podrían ser esas cosas? El ejemplo que tú me diste al principio de la clase fue excelente cuando hablamos acerca del portero. ¿Qué información es crítica para el portero? Para el portero, información crítica es tener la nómina para saber quién tiene permiso de entrar a la empresa y quién no.
Todos los que no tienen autorización de entrar a la empresa, pues deben identificarse, dejar la cédula y debe comunicarse, preguntarse, a ver, ¿a dónde va usted? Debe comunicarse, departamento de administración, aquí afuera está fulano de tal, dice que tiene cita con alguien donde usted. Ah, ok, si puede pasar, bueno, pase. Ah, o no puede pasar, o bueno, entonces que vaya por la parte de secretaría para hacer cita. Ok, excelente, lo hiciste ahí. Ahora piénsalo, ponte en los zapatos de una obrera de la confección. Llegas a la fábrica y ¿qué información necesitaría antes de empezar a trabajar? Pues saber coser y también conocer el funcionamiento de cada una de las máquinas. Tibio, tibio. A ver, ya nos vamos acercando. Verás, saber coser es un conocimiento que implica mucha información. Conocer el conocimiento de la máquina también, saber en cómo funciona la máquina es un conocimiento que tiene sus especificidades, pero todavía no es información. La información es mucho más sencilla que el conocimiento. A ver, pero sí, yo conozco de administración de empresas. ¿Qué implica eso? Que yo tengo mucha información sobre administración de empresas, pero no solo es que yo tengo mucha información sobre administración de empresas. Yo cuento con información catalogada, categorizada, valorada, ordenada. Tengo muchos patrones en mente que me permiten ordenar la información. Conozco acerca de administración de distintas maneras. Si es que es de administrar una actividad operativa, pues tengo un esquema, varios esquemas, principios que me permiten tener un criterio de cómo organizar una actividad operativa. Si es que tengo que participar en cambio como supervisor, tengo varios criterios, tengo mucha información sobre qué se espera de un supervisor, cómo se supervisa, técnicas de supervisión, uh, criterios, valores. Y de semejante manera, si me pones un cargo más arriba como administrador o un cargo más arriba como gerente, tengo la información, yo sé qué esperan de mí y sé cómo hacerlo. Es demasiada información que tengo en la cabeza, ¿sí? Y este rato yo no les estoy pidiendo todavía algo así de complejo. No les pido que tengan, que demuestren conocimiento. Estamos adquiriendo y para adquirir conocimiento primero resulta sumamente importante detectar la información precisa. Saber coser, fijo, básico. Cuando yo le contraté al operario, yo me aseguré de que el operario sepa coser. Buenísimo. Entonces, dalo por sentado. El operario sabe coser y el operario sabe darle el mantenimiento básico a la máquina. Asumamos que soy un buen empleador y que yo le capacité como debe ser para que sepa cuidar su máquina y le instruí a mi supervisor para que el supervisor siempre se asegure de que cuando llega al trabajo limpie la máquina antes de arrancar y cuando se va del trabajo deje limpia la máquina después de apagarla. Bueno, pero además de eso, algo tiene que, hay cierta información con la que tiene que contar la costurera para poder desempeñar su trabajo. Tú como costurera, llegas al principio del día, tú sabes coser, tú sabes manejar la maquinaria apropiadamente. ¿Qué información te falta? Haz un segundo intento. Ponte en los zapatos de la confeccionista. Claro. Ya pues, señorita, entonces yo lo manejo. Envíame para ya No seas tener... malito, Stalin, suspende tu micrófono hasta que te pongas en onda con nosotros. Por favor, Dayana Belén. Sé que tu propósito no es llegar a ser una costurera, pero a este momento tenemos que hacer el ejercicio de ponernos en los zapatos de una costurera para llegar a desarrollar ese conocimiento de ver cómo, qué hace la costura. ¿Te animas a probar, por No, favor? no, Inge, no sé. Ok, gracias por tu agilidad, gracias por decir, no sé, no hay lío. Verás, tú como costurera, aunque sepas coser, aunque sepas manejar la maquinaria, tú llegas de mañana a la fábrica y tú no vas, y tú no,
tú no sabes qué hacer. Necesitas que alguien te diga qué hacer. Tú sabes coser, tú podrías coser lo que sea, con la recta, con la overlock, con la atracadora, bueno, con cualquiera de todo el tipo de maquinarias que hay, con la pretinadora, hay tanta máquina y vos manejas, digamos que vos manejas todas, podrías hacer lo que sea, pero lo primerito que necesitas saber es cuál es la orden de producción. Es información crítica, tal cual como para el portero, información crítica es saber la lista de la nómina de la empresa para saber a quién deja pasar y a quién no, es información crítica para la operaria de corte, perdón, para la operaria de confección, a saber cuál es la orden de producción, cuál es el plan de producción de ese día. ¿Qué órdenes de producción tengo que encargarme yo? Primer punto que es crítico. Segundo punto que es crítico, saber qué productos quedaron en proceso el día de ayer. Porque asumamos de que no es el primer día que la fábrica trabaja, sino ya viene trabajando un tiempo. Entonces, no suele ser raro que el día de ayer no se pudo completar con todas las órdenes de producción, sino que una orden de producción quedó recién iniciada o a medio camino o casi terminada, pero no terminada. Entonces, hay que continuar con el trabajo de ayer, ¿sí? Esa es otra información que te resulta crítica. A ver, ¿qué quedó pendiente de ayer? Para poder continuar con esa producción. Y una vez que terminas esa producción, que se supone que no has de demorar mucho, entonces ahí sí, ¿cuáles son las órdenes de producción que debo trabajar hoy? La tercera cosa que tiene que saber como información crítica es, ¿cuento con la suficiente materia prima para cumplir con mis órdenes de producción? La materia prima de las confeccionistas no es en sí mismo la tela, sino el corte. Del departamento de corte te trasladan ya piezas que están cortadas y a ti te llega como un rompecabezas y ese rompecabezas se arma con distintas maquinarias. Usas la overlock, usas la atracadora, usas la pretinadora y cada operario es especializado en una de esas máquinas. Entonces la prenda se mueve, el operario no. A mí me llegan primero las piezas y yo les uno como corresponde con mi máquina y le paso al siguiente. Y el siguiente con su máquina también especializada continúa el proceso y le pasa al siguiente y así sucesivamente. Si es que del departamento de corte no me llegan los cortes, yo no tengo materia prima para trabajar. Y si es que el líder de módulo o el supervisor, ahí varía, es diferente de empresa en empresa, pero debe haber un responsable que se asegure de que yo como operaria tenga el hilo que necesito. Y si es que necesito una tijera nueva, que la tenga. Y si necesito una aguja nueva, pues que la tenga, porque hay cosas que frecuentemente se tienen que estar cambiando porque se agotan por el uso industrial, que es permanente e intensivo. Entonces necesito saber que voy a contar con lo que necesito. Entonces primero yo llego en la mañana y veo, a ver, mis tijeras están bien o necesito pedir otras. La aguja de mi máquina está bien o necesito pedir otra. ¿Algo más que necesite saber? Creo que no. Me disculpan las operarias de corte si es que estoy subestimando algo, se me está olvidando algo. Pero de lo que humildemente puedo apreciar desde las nubes del área administrativa, es lo que es la información crítica que necesita un operario para poder hacer apropiadamente su trabajo en el departamento de corte. Vamos al pasito siguiente, al supervisor de corte. Perdón, de confección estamos trabajando como escogiste tú. Hágame el favor, le doy chance nuevamente. Que hayas fallado en el nivel anterior no significa que obligatoriamente vayas a fallar en este. Podrías atinarle. Por favor, dime lo que tú encontraste. ¿Qué es información crítica para el supervisor? Activa tu micrófono y prepara tu lectura. Léenos del modo más bonito posible lo que tú identificaste que obligatoriamente tiene que hacer el supervisor
supervisor, perdón, que lo que obligatoriamente debe contar como información crítica. ¿Cuál es esa información crítica que el supervisor de confección debe poder manejar y proveer a sus superiores? Cuéntanos, Dayana Belén. Ya, Inge. Para lo que es para el supervisor de confección, debería saber cuándo se va a recibir la materia prima para la confección de la mercadería, cómo se va a entregar y el tiempo que demorará de la entrega. Muy bien, Dayana, muy bien. Ahora solo para ayudarnos a todos haciendo una aclaración. ¿No es acaso eso lo mismo que yo dije que tiene que saber la operaria de confección? Sí, en parte, solo que responsabilidad de la operaria de confección es saber la información respecto a su actividad personal. Yo como operaria tengo mi maquinita de coser y yo tengo que saber si voy a contar con la materia prima para que mi maquinita trabaje, para que yo pueda mantener mis manos ocupadas, mi máquina ocupada y de ese modo pueda justificar mi aporte a la empresa, pueda justificar mi salario. Pero en cambio el supervisor tiene que saber eso no solo de una persona, sino de todas. Y la empresa puede que se maneje por línea de producción o por módulos de producción o por producción en baterías. Hay diferentes formas de configurar una área de producción de confección textil. Y sea cual sea el modo, quien es responsable de saber que un grupo esté abastecido, imaginemos que es producción por módulos. Cada módulo estará conformado por más o menos 5 o 7 obreras especialistas. Y que cada módulo esté trabajando, que cada módulo tenga lo necesario, es tal cual como lo dijo Dayana. El supervisor tiene que saber, a ver, departamento de corte, tengo tantos módulos de producción listos para trabajar y tengo tantas órdenes de producción. Conforme a la planificación de producción, pues hace falta, oye, conforme a la a la planificación de producción, hace falta que ofrezcan tantos cortes, tantos del modelo A, tantos del modelo B, tantos del modelo C. Entonces, los recipientes, las gavetas, las canastas que contengan esos cortes tienen que estar exactamente en tal lugar a tal hora, ¿ya? Y de igual modo tiene que asegurarse con con el proveedor interno, con bodega, que por favor, señor bodeguero, la lista de trabajo, la planificación de trabajo para el día de hoy implica que vamos a necesitar tantos metros de tal hilo, tantos metros de tal elástico, tal cantidad de etiquetas del tipo A, tal cantidad de etiquetas del tipo B y tanta cantidad de tijeras que hay que reponer. No es que todos los días se repone tijeras, entonces eso varía de día en día unas pocas. Y una cosa que te faltó, Dayana, y me di cuenta mientras hablaba, un asunto fundamental una información fundamental que debe tener en cuenta el supervisor de producción es la planificación de producción. La planificación de producción no la genera el supervisor de producción, pero el supervisor de producción usa la planificación de producción para asegurarse que se cumpla con la planificación. Vamos al siguiente nivel. Por encima del supervisor de producción está el jefe de producción. El jefe de producción necesita saber todo lo que hacen por debajo. ¿Pero qué es crítico para el jefe de producción? Para el jefe de producción es crítico conocer las órdenes de venta. O sea, los vendedores fueron a la calle, fueron alrededor del país y te enviaron las órdenes de compra, ¿sí? Lo que los clientes nos piden, tantas prendas del modelo A, tantas prendas del modelo B, tantas prendas del modelo C, y nos piden para tal fecha que debe estar cada pedido. ¿Ok? El jefe de producción debe tomar todos los pedidos y debe convertir los pedidos en una planificación de la producción. Entonces, es la parte más básica que me parece. Es una de las cosas fundamentales. Eso es realmente crítico. Un jefe de producción debe ser
un capo de la planificación de la producción. Y para poder planificar apropiadamente debe conocer sus capacidades. No es cuestión solo de decir, ok, acepto todos los pedidos y a todo lo pongo que me van a producir en esta semana. Simplemente sin tomar en cuenta cuál es mi capacidad real. Entonces, con total conciencia de cuánto pueden cortar mis cortadores al día, cuánto pueden coser mis cosedoras al día, cuánto pueden empacar mis empacadoras al día, cuánto pueden despachar mis bodegueros al día. Con conciencia de todo eso, hago el plan de producción. Por encima de eso, el gerente de producción necesita una visión más global. La visión más global de, ok, en el mercado hay tantas empresas que hacemos lo mismo atendiendo a este territorio. Mi participación del mercado es de un X%. Eso significa que yo debo por lo menos producir X cantidad de prendas. Entonces, para hacer eso necesito X cantidad de maquinaria, X cantidad de personas y X cantidad de capital para comprar materia prima. Necesito un proveedor de materia prima que me abastezca con esa cantidad. Entonces, yo como gerente coordino a todos, a los compradores, porque dentro de la empresa tengo compradores, los que me hacen las compras de la materia prima. Dentro de la empresa tengo vendedores que me deben mantener en contacto con los puntos de venta. Dentro de la empresa tengo pues tanto a talento humano, contabilidad, a finanzas. Tengo que conseguir que todos permitan que yo pueda justificar con mi oferta de mercado. Y mi oferta es que Textiles Fénix va a satisfacer a sus clientes. Los clientes de Textiles Fénix van a tener la suficiente cantidad de prendas que quieran, que necesiten, que quieran. Las van a tener en el momento que lo necesiten o en el momento que quieran y las van a tener de la calidad que la necesiten, de la calidad que quieran. Debo garantizar todo eso, todo eso, todo eso, solo eso. Información crítica. Tal vez en el ámbito de la gerencia puede que me haya faltado algo, porque en realidad como se nos ha estado acabando el tiempo, pues aceleré bastante en concentrarme en qué es lo más crítico del jefe de producción y en qué es lo más crítico del gerente de producción. Podremos profundizar de eso más la próxima clase. Por ahora, les voy a invitar a que el taller que hicieron hoy lo desarrollen ahora como una tarea, como un deber. Y esta vez están obligados a hacerlo tanto con la opción A como con la opción B. Es decir, tanto para corte como para confección. Entonces, identificarán información crítica para el operario de corte, para el supervisor de corte. Identificarán información crítica para el operario de confección, para el supervisor de confección, e identificarán información crítica para el jefe de producción y para el gerente de producción. Espero que hayan tomado apuntes de todo lo que dije. Dayana, es buen ejemplo este rato, nos has demostrado que sí se pueden mejorar los razonamientos a partir de las explicaciones que aquí van escuchando. Entonces, manos a la obra, señoritas, señores, muchas gracias a todos por su gentil atención. Nos mantendremos en contacto por WhatsApp. Dios mediante, dentro de poco también nos mantendremos en contacto por la plataforma educativa y entonces podrán cargar todas las tareas que hasta este momento han cumplido y todavía pues no las hemos cargado. Bueno, por cualquier inquietud pues estoy a la orden pues en nuestras redes sociales. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, Inge. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles pues. Que te vaya muy bien, Stalin. El miércoles, Inge. María Narcisa, cuídese mucho. Que aproveche el fin de semana. Adiós. Detener la grabación.